Muy Muy bien. buenas noches. Estamos en este momento iniciando por aquí nuestro encuentro mensual durante todo este año. Hemos venido encontrándonos en Empresarios con Propósito. Y en este mes de noviembre, desde Siempre Ser S.A., que es una empresa que está para el servicio de ustedes, una empresa de crecimiento humano, una empresa de psicología con espiritualidad, de servicios psicosociales. Estamos para servirlos y acompañarlos. Y este es un espacio que hemos creado mensualmente para generar una propuesta de finanzas para la vida, de acompañarnos. Y hoy justamente vamos a trabajar un tema muy interesante. Mi nombre es Alejandra Mejía y hoy quiero invitar en este espacio a que sea Gustavo quien hoy nos va a acompañar Ujú. con un tema muy importante que es habilidades blandas y habilidades para la vida. Gustavo Adolfo Apráez es psicólogo, es especialista en seguridad y salud en el trabajo y hace parte del equipo de Siempre Ser. Entonces, quiero darle la bienvenida a Gustavo y a cada uno de ustedes. En este momento Muchas contamos gracias. con Cristina, con Oscar, con Guillermo, Ana María, Verónica. Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y quiero invitarlos que si quieren abrir esas cámaras, vamos a hacer que este sea un espacio también de interacción. Lastimosamente, no se ha logrado el espacio presencial, porque también es un horario, yo creo que a veces un poco complejo y bueno, estamos en unas carreras en este mundo, pero qué importante. Hola Verónica, por acá, qué importante entonces hacer una pequeña pausa y hoy darnos este espacio. Invito entonces a Gustavo Adolfo Apráez para que nos acompañe en este tema tan importante esta noche que se llama habilidades blandas y habilidades para la vida. Gustavo, se Gracias con- por compartir este espacio y este interés por el tema, no sé qué porque pasó. en realidad, Qué ¿sí? pena. ¿Me escuchan? O sea, primero, ¿me escuchan perfecto? No, está teniendo problemas con la señal y no te vemos. Mm, ¿no me Ya, ven? ya, ahí te estamos viendo, ya. Listo, ahora sí. Ah, pero ya se nos paralizó. Estamos jugando chucha paralizada. Hola, mira, Oscar, por aquí está Jimmy, el esposo de Connie. Hola, Jimmy, ¿cómo estás? Lili, hola. Ay, Gustavo, se nos quedó paralizado por aquí. Buenas. Sí, se nos quedó paralizado. Bueno, les estaba contando que Siempre Ser es una empresa de Ah, ya. crecimiento humano. Hola. Volví, creo que ¿Volviste? sí, creo que me están viendo de nuevo, pienso. Sí. A ver, Ah, espérate. no, en ese momento no. No, todavía no te vemos. No. Hola Alejandra, buenas noches. Buenas Ahora noches. sí. Hola, Jimmy, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Ahora sí, qué Ahora pena con sí, ustedes. Sí, la ahora verdad es sí. que esperemos que la tecnología también nos acompañe este día porque, bueno, no sé, son las cosas de la vida. Son las cosas de la vida que nos prepara este tipo de cosas. Son realmente eh, momentos que podemos sortear. Dios Muy quiera que bien. tengamos un Entonces, resto de reunión muy buena. claro, y así será, Gustavo. Vamos entonces para adelante con este tema tan importante, habilidades blandas y habilidades para la vida. Cuéntanos hoy qué quieres compartirnos. Vamos a hablar un poco desde ese contexto, ¿cierto? Del Claro, concepto, de las habilidades claro. O sea, blandas. inicialmente yo les quiero pedir más bien
un encarecido favor para que este tipo de espacio sea constructivo. Eh, Aprovechando que somos pocos y aprovechando que el tema nos interesa, yo les invito para que hagamos de esto como un conversatorio. Digamos que Ujú. aportamos ideas, aportamos algunas especies de puntadas y ustedes, por su parte, de pronto también nos pueden hablar desde su experiencia, desde, digamos, las dificultades o las fortalezas que ven en, entre las habilidades blandas o entre las habilidades para la vida que estén experimentando en este momento en su vida, en su trabajo. Y es la propuesta para que todos participemos, aprovechando que puede ser un grupo digamos, un taller colaborativo. Igual, de todas maneras, el tema es muy interesante, es abierto, digamos, se ha profundizado en muchas maneras y la idea es que hagamos un barniz abierto de qué se ha dicho del tema, digamos, de qué se ha dicho del tema. Digamos, no vamos a presentar en este momento como una presentación, una diapositiva, sin embargo, sí vamos a dar puntadas muy digamos, directas del tema. Eh, ¿Por qué me interesé en plantear las habilidades blandas y para la vida, además de ser un tema muy contemporáneo, muy actual? Y es que siento que mm, digamos, surge una necesidad primero de aclarar los conceptos de qué entendemos por habilidades, de qué entendemos por competencias, de qué entendemos por qué, digamos, qué es lo que se debe cultivar para poder, digamos, sostenerse o desempeñarse en la vida o en el trabajo. Y segundo, porque en las empresas y en nuestra vida cotidiana hacen falta. Es decir, en este momento estamos rodeados de personas que tienen o que apuntan a desarrollar mucho otro tipo de habilidades. En un mundo tan tecnológico, en un mundo tan acelerado, tendemos a que las personas tiendan a habilidades muy técnicas, muy específicas y digamos que las habilidades interpersonales se ven cada vez mucho más afectadas. En un mundo en donde aparentemente tenemos mayor comunicación porque tenemos a nuestra disposición la tecnología, curiosamente los vemos cada vez más desconectados. Y de alguna manera necesitamos nuevamente generar un vínculo de conexión. Entonces les quiero como platicar un poquito de en qué consisten esto de las habilidades blandas, en qué contexto nacieron y cómo las podemos leer en un contexto presente. Eh, bueno, les voy comentando. Eh, el término de habilidades, o sea, suelen confundirse primero el término de habilidades y de competencias. El término de habilidades para la vida fue un efecto de un contexto académico de los años, entre los años 80 y los años 90. En ese entonces surge un nuevo replanteamiento, una nueva mirada del ser humano. Recuerden que en años pasados, digamos en los años 80, en los 70, en los 60, las disciplinas sobre la salud estaban enfocadas en un ser patologizado, en un ser carente, en un ser con falencias. Y por supuesto tenemos falencias. Sin embargo, entre más nos enfocamos en las carencias, entre más nos enfocamos en la enfermedad, no solamente física, sino también mental, surgía un efecto y es que en realidad las personas se identificaban con las falencias, no desarrollaban sus potencialidades. En los años 90 surge algo muy especial y es que la concepción educativa se transforma y deja de pensar que el ser humano, bueno, el educando, digamos, las personas que están en un contexto educativo, necesitan de
tener mucho más conocimiento, mucha más información. En realidad, digamos que dejan de priorizar habilidades como la memoria, como las matemáticas, como tener un gran conocimiento casi que enciclopédico, y se dan cuenta que lo que tienen que formar en un contexto educativo es el ser, que necesitamos generar seres integrales. Y se pone en pie que el ser está hecho de fortalezas y de carencias, de factores de riesgo y de factores protectores. Y entre los factores protectores, en esa mirada de los 80, entre los factores protectores destacan algunas habilidades, inclusive conceptos tan actuales como la resiliencia. Es justamente entre los años 80 y los 90 que algunos autores se, digamos, desarrollan los factores de resiliencia, 8 factores de resiliencia, en los cuales proponían como unas características de personalidad que hacían a las personas resilientes un poco más destacadas. Básicamente, digamos que toda esa mirada de los factores protectores emerge con las habilidades para la vida, las habilidades para la vida. Y proponen para las habilidades para la vida son realmente como la capacidad de una persona para reorganizar lo aprendido, para transferirlo en diferentes contextos, para no solamente dejarlo en un espacio académico, sino para desarrollarlo en su vida diaria. Y proponen que para poderse desempeñar, poderse, digamos, solventar en todos los lugares, eh, existen 3 tipos de habilidades. Habilidades que son habilidades cognitivas, las habilidades sociales y las habilidades emocionales. No sé si ustedes conozcan algo de eso, de pronto lo han escuchado. Mm, pues están abiertos en este momento, como les decía, me encantaría que hubiese de pronto algún deseo de participación y por supuesto nos vamos retroalimentando. Bueno, entonces sigo comentando. En ese contexto, en las habilidades proponían como habilidades cognitivas todas aquellas que desarrollaban la mente. Entonces, en ese momento, no solamente estaban la capacidad de memorizar, la capacidad de digamos, de retener conocimiento, de contextualizarlo o digamos, proponerlo o hacerlo útil en un contexto muy académico, sino que se proponen hacer, son capacidades para resolver problemas. ¿Cuál va a ser una de las cualidades que se va a destacar? Es la capacidad para resolver problemas. Como una de las cualidades que se van a destacar prioritariamente, eso fue paulatino, es decir, la forma para destacarse no surgió de la noche a la mañana, sino que las personas que necesitan, perdón, que deben destacarse, se enfocaban directamente en contextos particulares, en situaciones particulares y les daban respuestas y soluciones particulares. Entonces, una de ellas es la habilidad para resolver problemas. Por ello, y muy unido a eso, entre las habilidades cognitivas tendríamos la toma de decisiones, que implica, digamos, esta condición de poder tener claro cuál es el planteamiento de un problema, cuáles son las alternativas que tengo y escoger la que tenga mayor beneficio y menos costo, tanto material como humano. Entonces, tomar una buena decisión implica muchas veces tener capacidad de análisis, capacidad de síntesis, de derivar, de generar un resumen de la situación, de tener una visión 360, es decir, una visión panorámica de todo lo que pasaba. Y aunado a eso, y uno de los conceptos que vamos de pronto a charlar en este pequeño espacio, va a ser el pensamiento crítico.
Pensamiento crítico, digamos que a partir de los años 90 van a existir una diferencia entre tres o casi cuatro tipos de pensamiento que van a ser bastante útiles para nuestra actualidad. Uno va a ser el pensamiento crítico, que es esa capacidad para poder tener como una referencia a un contexto de dónde provienen las cosas, poder, digamos, tener el discernimiento de tener los criterios de dónde es la fuente, la veracidad y la forma de confirmar alguna información y cómo contrastarlo con ciertos grados de realidad. Y también aunado a ese tipo de pensamiento van a surgir otros que van a ser el pensamiento creativo, el pensamiento reflexivo y el pensamiento comunitario o el pensamiento colectivo, que en realidad de él se habla más bien poco. Esos cuatro se van a desarrollar poco a poco. Y por último, también como cualidades del siglo XXI, para un nuevo tipo de ciudadano van a ser la atención al detalle y el seguimiento de instrucciones, que en realidad va a ser clave para poderse desempeñar en diferentes contextos. Bueno, pero todo esto solamente estamos hablando de las capacidades que van más allá de manejar la información. Es decir, es que va a ser manejar la información hacia un fin determinado. Y en ese tipo de contexto solamente agrupamos lo que se llaman las habilidades cognitivas, las, la posibilidad de pensar diferente, de mirar diferente y de pensar diferente. Entonces, digamos que ahí agrupamos digamos, unas habilidades que son idóneas de desarrollar. Aunado a esto y muy semejante a lo que vamos a hablar con habilidades blandas, van a ser dos tipos de grupos de habilidades. Las unas van a ser sociales y las otras van a ser emocionales. Y se van a repetir en las habilidades blandas porque estamos hablando de contextos diferentes. Como les decía, las habilidades para la vida se pensaron más bien en el desarrollo íntegro del alumnado, del desarrollo y la formación integral del ser humano. Eh, pero digamos que se hablaba de todo tipo de contexto. Hablamos de cualquier ámbito, el familiar, escolar, universitario, eh, inclusive el laboral. Pero cuando vamos a hablar de habilidades blandas es particularmente una forma de complemento en las habilidades que se pedían en contexto laboral. Entonces, retomo, vamos a hablar de otros dos grandes grupos de eh, habilidades para la vida, y van a ser las habilidades sociales. Las habilidades sociales se refieren a todo ese grupo de cualidades que son un contexto interrelacional, interpersonal. Quiere decir que es la cualidad o las habilidades que tenemos nosotros para desarrollar en los demás una buena conexión, una buena empatía, digamos, una buena receptividad de, digamos, de la relación, un buen vínculo. Hay algunas relaciones interpersonales que terminan convirtiéndose en un vínculo, en un referente, en una, sí, digamos, en una figura significativa o de influencia. Pero para eso no todo el mundo tiene esas habilidades. De alguna manera, de algunas actitudes, algunos comportamientos nos acercan a los otros y otros nos alejan de ellos. Entonces, dentro de las habilidades sociales, como les decía, inclusive Goleman lo propone, entre las habilidades sociales divide. Eh, las habilidades emocionales propone la empatía por un lado y habilidades sociales por el otro. Pero en el contexto de las habilidades para la vida se agrupan, es decir, la empatía está dentro de las habilidades sociales. Entonces, la empatía sería una de las cualidades
es la capacidad de nosotros conectar con el otro, desarrollar esa, eh, esa comprensión de lo que el otro quiere, siente y necesita. Y nosotros, a raíz de ese referente, comprenderlo e interactuar mejor. Segundo, la asertividad. Todos hemos hablado de la asertividad. La asertividad es de esa capacidad que tenemos para poder ser claros en nuestra comunicación, decir lo que queremos de una manera respetuosa pero firme, de una manera clara. Es esa capacidad para poder nosotros diferenciar entre lo que, digamos, la influencia que tenemos del otro y, o sea, no ser ni tan flexibles, tan pasivos para dejarse influenciar por lo que el otro quiere, pero tampoco dejarse agachar porque el otro tiene una pretensión, una intención, incluso si tiene un comportamiento agresivo. Si hay necesidad de parar, de hacer un alto para este tipo de comunicación, pues para eso está la asertividad, para poder poner límites suficientes, para decir lo que quiero y cómo lo quiero de forma clara, directa y detallada, firme. También tendríamos como relación interpersonal las negociaciones, esa capacidad para llegar a acuerdos. Acuérdense que de alguna manera las negociaciones tienen que ver como con llegar a acuerdos. Y entre ellos también otro tipo de relaciones como las mediaciones, es decir, mediaciones es existe un conflicto interno entre las personas, pues existe alguien que de pronto ayuda a que la relación se vuelva un poco menos tensa, un poco más afortunada, un poco mejor desarrollada. Y es algo de alguna manera útil que, que exista un tercero que pueda estar ahí presente. Y la negociación es simplemente directo. Pero entonces, más allá de imponer cada uno en medio de un conflicto las ideas de cada uno, lo que se llegan son acuerdos y no todo el mundo tiene esa habilidad, se debería desarrollar a partir de una buena escucha y una posibilidad de plantear alternativas gana y gana, de saber que pronto de un lado u otro se puede fortalecer. Igualmente, también dentro de las habilidades sociales podemos, como no, plantear la participación. La participación, la conciencia grupal, es decir, que nosotros hacemos parte de un conglomerado, pequeños conglomerados, inclusive la participación en familia, la participación en nuestro espacio académico, en la participación en nuestro contexto laboral. Es decir, nosotros nos hacemos conscientes de que en realidad somos una figura influyente, una figura que podemos hacer transformaciones en ese contexto y asumimos el rol activo de poder aportarle a ese contexto o a esos vínculos. Y por último, bueno, habrían otros dos, pero entonces uno muy conocido sería la posibilidad del trabajo en equipo. Trabajo en equipo que tiene que ver con saber fortalecer nuestras habilidades para sentirnos más que un grupo, sino direccionarnos con un objetivo común, bajo parámetros comunes y con un líder común, líder o líderes comunes, y bajo principios muy claros que están establecidos dentro del equipo. Cada uno con su rol, cada uno con su función y dando, como dicen los cuatro acuerdos, el 100% de sí mismo. Entonces, ese sería el trabajo en equipo. Cada uno desde su diferencia, desde su especificidad, da lo mejor para una tarea y un objetivo común. Y por último, como les decía, también dentro de lo social se incluye, por supuesto, digamos, aportarle a las diferencias, a las inclusiones, tener tolerancias, tener aceptación del otro, tal cual como es, no pretender cambiarlo, aceptación de mí tal cual como soy y es, digamos, promover dentro de lo social un mayor grado de conciencia, teniendo presente que el otro nos va a servir para ampliar nuestra mirada de nosotros mismos.
Es decir, la relación que establecemos con los demás nos ayuda es como una relación espejo, nos ayuda para saber quién somos. Y ese quién somos nos ayuda a tener criterios de mejora. Pero solamente surge en relación social, en relación con el otro. Ese grupo de habilidades que hemos mencionado se le llaman las habilidades sociales. Entonces ya vamos las cognitivas por un lado, las sociales por el otro, y otro gran grupo y que va a ser clave para el siglo XXI y es el reconocimiento, el resurgimiento de las emociones. Y digo yo el resurgimiento porque es que en mucho tiempo estuvimos vetando las emociones como si fuesen un problema. Es que es como si tuviésemos que acallarlas o se expresan en toda su potencialidad o se acallan porque tiene que surgir planteamientos razonables. Lo que va a surgir entre los años 90 y los años 2000 es la nueva mirada de las emociones. Las emociones nos sirven, son como señales, son como banderas de alerta que nos permiten saber responder, a saber conocer qué es lo que estamos sintiendo en diferentes contextos y nos permiten replantear cómo nos deberíamos relacionar mejor. Lo que se propone ahora ya no serán el control de las emociones, porque finalmente no podemos controlarlo, es algo innato, es algo que surge, sino que también va a ser la gestión de las emociones, es decir, el buen manejo, la administración de emociones. Y particularmente, entonces vamos a distinguir algunas habilidades que, digamos, tienen que ver con eh, saber qué podemos conocer, qué señales nos dan nuestras propias emociones. La primera señal que nos dan, obviamente, es nuestro referente, el autoconocimiento. ¿Para qué sirven las emociones? Para autoconocernos. Conocernos cuando estamos alegres, por qué estamos alegres, en qué contexto, qué nos genera la alegría, cómo la manejamos, qué hacemos prudente e imprudentemente con la alegría. ¿Quién iba a creer? Pero la alegría de forma mal manejada también puede llegar a ser un gran problema. Normalmente, las grandes decisiones, digamos, brindar, no sé, digamos, hacer decisiones en un momento completo de alegría, posiblemente descartan las variables que pueden generar peligro. Caso muy puntual, me acuerdo en ese momento de la escena en donde, en la escena de Soul, la película de Disney Pixar, cuando recibe la noticia de que puede ser, digamos, admitido en un grupo de jazz, el protagonista va tan alegre, pues tan alegre en su cruzada, que no se da cuenta que está expuesto a muchos peligros. En uno de ellos cae y muere, y entonces pues se transforma toda la película. Pero bueno, la alegría, no solamente la alegría, hay emociones que vamos a tener que trabajar mucho más fuerte, como son las que de alguna manera nos definen en los momentos de angustia, pero como les digo, son señales. No podemos decir que una rabia o una envidia o un miedo puedan ser negativos, solamente nos dan señales de qué es lo que debemos desarrollar, de cómo lo debemos enfrentar y qué es lo que dice de nosotros, qué es lo que dice. Si algo nos desagrada, entonces quiere decir que tenemos un referente de algo que nos agrada. Si algo nos genera miedo, es porque de pronto tenemos muy definido nuestra zona de confort y así sucesivamente. Entonces, tendríamos que autodescubrirnos. La otra gran habilidad emocional, por supuesto, es, como les decía, la expresión y el control emocional. Como les decía, más bien el control no tanto, la expresión emocional. La expresión emocional es muy importante reconocerlo. Una cosa es admitir las emociones, aceptarlas, asumirlas, pero otra cosa es permitir cualquier tipo de expresión emocional. La,
digamos, la aceptación de la emoción es válida, pero la expresión de la emoción no siempre es válida. Es decir, no porque tenga una rabia, yo tengo la posibilidad de eh, destruir cualquier persona, herir a otros, de, digamos, comportarme de manera completamente agresiva, atentar. No, la rabia simplemente es que nos está diciendo que sentimos que algo nos está siendo vulnerado y necesitamos hacer algo con ello. Pero hay maneras de hacerlo. Y las maneras, o sea, la expresión de la emoción es algo que se debe aprender. Gracias a Dios, las habilidades, todas las que les estoy comentando, digamos que tienen una ventaja genética, es decir, nosotros venimos, digamos, predispuestos a ellas, pero la gran mayoría, y si no todas, se pueden aprender durante la vida. Entonces, de alguna manera no tenemos la disculpa de expresarnos de cualquier manera y justificarnos. Realmente es algo que se debe aprender, expresar emociones. El manejo de la tensión y el estrés. Creo que hemos reconocido en este tiempo que hay muchas cosas que nos generan estrés. El nivel de, bueno, digamos, todo lo que son las, eh, digamos, los neurotransmisores que nos permiten, nos generan un grado alto de estrés, hace que, digamos, nos comportemos de una manera o agresiva o irritable o sencillamente digamos, nos deja en shock, nos deja impactados. Y, digamos, tenemos un sentimiento de impotencia, un sentimiento de detenimiento, un sentimiento de angustia, del cual no sabemos qué hacer con él. Entonces, el manejo del estrés, no todo el estrés es malo, no sé si de pronto tengan como referencia, hay un estrés que es un estrés que nos empuja a hacer ciertas actividades y que nos ayuda a desarrollarlas en un tiempo limitado, es más, nos potencia las habilidades en situaciones casi límite, pero el diestrés, o sea, el estrés que no sabemos manejar, el que nos sobrepasa, el que nos abruma, nos angustia, ese sí es el que tendríamos que ponerle cuidado. No solamente es para no tenerlo, sino para saberlo manejar. Y para saberlo manejar tenemos que desarrollar qué dentro de nuestras, digamos, de nuestras capacidades, de nuestras herramientas tenemos para poder manejar mejor esa situación de estrés. Como les decía, la empatía, considerar el efecto de nuestros actos, de nuestras palabras en los demás, el efecto, o sea, ser muy prudente en lo que decimos, en cómo lo decimos y el efecto que producimos. Y por último sería la persuasión. La persuasión, la capacidad para contener, para sensibilizar, para guiar, para fortalecer, para generar caminos, desde el ejemplo, desde la argumentación, desde la vida cotidiana, digámoslo así. Eh, por supuesto, dentro de las habilidades emocionales, sabemos que las emociones no vienen solas. Las emociones son el detonante, las emociones son la señal de que algo pasa por nuestro cuerpo, que lo aceptamos o no lo aceptamos, de alguna manera lo asumimos con facilidad dentro de nuestro esquema mental o no. Lo complejo sería los pensamientos que se derivan de la emoción. Entonces dejamos de hacer las emociones básicas, las emociones de la alegría, de la tristeza, del miedo, de la rabia, y lo trasladaríamos a las emociones de, digamos, secundarias. Un pensamiento arraigado de tristeza podría generar nostalgia, depresión, aburrimiento, apatía, que tiene que ver con la forma en que estamos sosteniendo, en la forma como creemos que es la vida a partir de la emoción. Es una manera como justificamos que esa emoción permanezca en nosotros. Y así con cada una. La rabia se nos puede convertir en envidia,
se nos puede convertir en irritabilidad, se nos puede convertir en, digamos, en una sensación de prepotencia, eh, digamos, una sensación de necesidad de hacer mascarada en un afán de superioridad. Bueno, la rabia en realidad puede generar muchas cosas, además de que es una de las emociones que bloquea la expresión del otro. Y, y así con cada una, y así con cada una. Entonces, ese es el mismo pack de habilidades que tendríamos que, o que nos sugieren desarrollar para la vida como tal. Ahora bien, eh, digamos que la vida misma nos plantea en este momento cosas distintas. No sé si ustedes de pronto han eh, escuchado algunas, algunos planteamientos de qué tipo de características tenemos en nuestro actuar, en nuestro momento actual. Les voy a comentar algunas que de pronto nos puedan ser de interés. Ah, bueno, pero entonces antes de pasar a nuestro contexto actual, aclaremos qué es una habilidad. Realmente una habilidad son esas capacidades específicas de una persona para que posee para llevar a cabo ciertas tareas o resolver ciertos problemas. Acuérdense inicialmente para qué están hechas las habilidades, para fortalecer, para, digamos, para tener mejores factores protectores, número uno, y segundo, para resolver problemas. Entonces, las capacidades específicas para resolver problemas de manera efectiva en un área particular y con un pensamiento particular. Entonces, de esas habilidades tendríamos que valernos y algunas implicarán, por supuesto, aprendizajes de otro tipo de pensamiento y desarrollar también no solamente habilidades a su par, habilidades técnicas, habilidades duras, mayores conocimientos y mayor formación. ¿Cuáles son las habilidades más importantes para el desarrollo de la cotidianidad? Pues en realidad son casos particulares. No, en eso sí quisiera, digamos, aclarar. Las habilidades no son todas para todo momento de vida ni para todo sujeto. Una persona con un temperamento más bien tímido, introvertido, acallado, pues de alguna manera sus características, sus talentos podrían ser otros más allá de la presentación en público, de las relaciones sociales, podría desarrollar otro tipo de habilidades que no necesariamente tienen que compaginar con un genérico. No hay forma de hacer genéricos. Entonces, cada persona con sus temperamentos, con sus personalidades, tiene facilidad para desarrollar más habilidades, algunas habilidades más que otras. Y segundo, las habilidades no son todas las mismas en diferentes etapas de la vida, por supuesto. O sea, las habilidades que necesitamos en un infante, en un bebé, por supuesto es simplemente que logre hacer contacto, que logre tener una percepción de un vínculo materno, de que pueda tener un apego seguro, de que pueda tener un desarrollo saludable, de que pueda tener una alimentación adecuada, un estado de salud adecuado, que pueda desarrollar lenguaje. Esas serían las habilidades esperadas para un bebé o para un pequeño infante. Las habilidades para un niño obviamente tendrían que ver con el desarrollo del juego, el desarrollo de la habilidad la curiosidad por hacer conexión con los demás, para desarrollar los primeros grados de empatía y así, digamos que si así trasladamos en cada una de las etapas, no sería lo mismo para una segunda infancia entre los 8 y los 12 años. Para la adolescencia hay otras preguntas y son otras las habilidades que necesitamos desarrollar en cada etapa, porque en cada etapa de la vida hay diferentes preguntas. Bueno, ahora sí, como les decía, quiero de pronto contextualizarlos con el otro gran planteamiento de esta charla. Pero antes de eso, quiero preguntarles cómo van, eh, alguna inquietud, de pronto quieren aportar algo, algo que nos puedan complementar.
dejo abierto el micrófono para que alguien de pronto nos pueda decir algo, si quiere. O continuamos con la otra gran idea, la de habilidades blandas. ¿Les parece? No sé si estoy escuchando, no sé si estoy Qué conectado. pena, Sí. qué pena. Sí, sí, Pau, no, tengo una yo que pregunta. tenía. Ah, bueno, Hola. ¿alguien quiere aportar algo antes de que contextualicemos las habilidades blandas o seguimos con el tema? ¿Qué tal? ¿Cómo les va en este momento? ¿Cómo, les parece interesante? ¿Seguimos aportando? Mm. ¿Seguimos Tengo una complementando y lo pregunta. dejamos para el Sí, final? estamos súper. ¿Les parece? Ay, Dios mío, no sé, se me fue el tiempo. Sí, se nos Entonces, está yendo, entonces si quieres, continúa y yo voy bueno, a pedirle a Oscar que tenga ahí su pregunta que ya le vamos a dar respuesta. No, no, Un perfecto. momentico. tranquilo, que está bien, que adelante. Ah, ok, Sí, ok. gracias, gracias. Entonces, bueno, les voy a decir digamos que igualmente en la historia también tenemos diferentes tipos de las habilidades. No es lo mismo del hombre de hace 10.000 años, de hace 1.000 años, 2.000 años, época de Cristo, que las habilidades actuales. Además de eso, digamos que las habilidades que se esperan también vienen catalogadas en este momento por diferencias generacionales. Acuérdense que en este momento tenemos contextualizados eh, las personas que son antes de los años 50, que aún tienen vida, que tienen en este momento una participación en la tercera edad, pero también están los baby boomers, los que nacen entre la época de los 50 a los 60, la parte de la generación X, la generación de lo guayado, como dice Alejandro López, que es la generación de la transición de, digamos, de lo manual a lo digital, de lo exacto. Y tenemos generaciones, la Y, digamos que serían lo que se llaman los millennials, las personas que nacen entre los 90 y los 2000 que tienen otras formas de concebir la vida y de enfrentar el mundo y otras expectativas. No son personas que quieren, digamos, quedarse en una empresa para siempre, son personas que quieren fluctuar, que necesitan flexibilidad y las habilidades se desarrollan de acuerdo a esas necesidades. Entonces, no solamente por edad, por tiempo de la prehistoria del hombre, sino también por generación. Tenemos ese tipo de diferencias. Y en este momento, ¿qué caracteriza el siglo XX? El siglo XX realmente se caracteriza por una serie de fenómenos completamente, digamos, inéditos, que tiene que ver con la globalización, con el manejo digamos, de grandes cantidades de información, con entornos que se llaman entornos buca, que tiene que ver con la volatilidad, es decir, la incertidumbre de qué es lo que nos depara el futuro. El, la U que en inglés tiene que ver con la incertidumbre, es que no sabemos exactamente qué camino coger porque ya no existen guías, ya no son patrones, ya no existe un padre que nos diga por aquí es y por aquí no debe ser. La C que tiene que ver con la complejidad, que en realidad estamos vinculados a mucha cantidad de redes sociales y hace mucha cantidad de redes de todo tipo, que hace que la influencia, como dicen el efecto mariposa, lo que ocurre en una parte pueda influir en la otra, y la ambigüedad, que lo que aparentemente tiene, digamos, puede ser positivo o benéfico en un momento, eso mismo puede ser, digamos, incómodo en otro momento. Dime, Alejita. Hola, hola. Hola. Queremos pedirles un favor. Vamos a podernos extender, nos podemos extender unos 10 minutos. Me parece que el tema está siendo muy Sí, interesante, Gustavo. Y entonces, como para que continúes y podamos también darle respuesta a don Oscar. Entonces, claro. les queremos pedir si es posible que continuemos en sala, que Voy lo más breve vamos. posible para que podamos hablarnos al menos 5 o 10 minutos, es posible. Eh, Gracias. Gracias por la comprensión. Bueno, como les decía, también se llaman entornos Bunny, que tienen que ver con
términos de inglés, con la fragilidad, con entornos que nos generan muchos grados de ansiedad, con la no linealidad, es decir, que es muy difícil manejar que así tal cual como planteamos un objetivo, así va a ocurrir, y con un cierto grado de incomprensión, es decir, que alguna variable se nos escapa. Y esto nos da como pie un mundo en un ritmo de vida acelerado, un ritmo donde tenemos que responder por 1000 cosas a la vez y donde realmente, a pesar de que estamos interconectados, tenemos cada vez menos interacción social. Además de eso, el resultado que obtenemos es que sentimos que vivimos un mundo bajo presión. Es decir, que vivimos como en una olla en la cual está a punto de estallar porque en realidad tenemos 1000 cosas acumuladas, cada vez las demandas son mayores y es difícil responder por ese grado. Y terminamos muchas veces por fuera, digamos que la respuesta habitual es la huida, es la no respuesta, la sensación de impotencia ante un grado alto de demanda o sencillamente enfermos o haciéndonos, digamos, de la vista gorda y creyéndonos autosuficientes cuando en realidad dependemos de los demás. Bueno, también, digamos que de alguna manera tiene que ver, digamos, este entorno, entonces nos desarrolla, digamos, nos manda a este segundo aspecto que tienen que ver con las habilidades blandas. Les decía que había surgido en un entorno muy diferente, pues las habilidades blandas surgen como respuesta a lo que se preveía antes de la llegada del Internet y el mundo interactivo. En los años 80 y 90, hasta los 2000 aproximadamente, lo que se privilegiaba en el mundo laboral eran los ejecutivos, o perdón, las habilidades duras, personas que se seleccionaban por competencias fundamentales como tener mucho conocimiento, muchos títulos, manejo grande de la informática en su momento, un alto grado de lenguaje y de alguna manera se clasificaban que la experiencia y los conocimientos era lo fundamental para tener un buen trabajador. Goleman de alguna manera nos revierte esta visión y nos plantea algo muy interesante y decía que si bien las habilidades duras, que son las habilidades que son cuantificables, que son medibles, que son específicas para cargos, son importantes, pues nos contratan por esas habilidades, pero nos despiden por falta de habilidades blandas. Es decir, que a la larga lo que nos sostiene en un trabajo es la capacidad de sostener y desarrollar habilidades de inteligencia emocional, de manejo de nuestra propia seguridad, nuestra autoestima, nuestra honestidad, nuestro compromiso, nuestras relaciones interpersonales. Bueno, una serie de habilidades que vamos a ver muy rápidamente. Muy rápidamente. Es verdad. Entonces, entre las habilidades blandas más importantes, bueno, les decía, las habilidades blandas también las podríamos clasificar de muchas maneras. Les voy a hablar solamente de algunas y dividimos que las habilidades, digamos que hay 4 grandes grupos, también igual como las habilidades para la vida. Las habilidades intrapersonales, que tienen que ver con nuestra forma de desarrollarnos a nosotros mismos, que tienen que ver con la posibilidad de generar autocontrol de nuestras emociones, de nuestras respuestas, de nuestros pensamientos. La autoconfianza, es decir, los grados de autoestima. Acuérdense que la estima tiene que ver no con la valía que nos dan desde afuera, sino con la capacidad de darnos valor por nosotros mismos y motivarnos a nosotros mismos. Tiene que ver con nuestros grados de conciencia, grados de autoconocimiento y de automotivación. Y por ende, tiene que ver con nuestra capacidad para sentirnos líderes en un contexto tan volátil como el que les decía del siglo XX. Por otra parte, digamos, hablamos de las habilidades de agilidad para, digamos, desarrollarnos en un contexto.
tiene que ver con nuestra capacidad para ponernos al servicio de una comunidad, de algo, digamos, tener vinculados a nuestra forma de ser un propósito, tener la posibilidad de ser flexibles mentalmente, gestionar el cambio y la adaptabilidad. Y digamos que esto tiene que ver con nuestra forma de mentalizarnos, crecimiento. Por otro lado, las habilidades del pensamiento, como les decían, las de decisión, les hablaba de 4 tipos de pensamiento y a este tipo le unimos la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de ser reflexivos y autoevaluarnos y tener la posibilidad de cambiar nuestros pensamientos o desarrollarlos en proyectos de mejora, eh, con el 1% posibilidad de mejorar. Y por último, como les decía, el gran grupo, que es el de las habilidades relacionales o interpersonales o sociales, y tiene que ver entonces con la inteligencia emocional. Aquí nos podríamos quedar eternamente, realmente lo cortaría, la gestión emocional, la confianza, bueno, todo esto que tiene que ver con automotivación, autocontrol, autoconfianza. La comunicación, la escucha activa, la posibilidad de generar empatía, de, de tener conexión, de tener comprensión de situaciones, de saber leer contextos. El trabajo en equipo, que tiene que ver con el manejo de roles, el manejo de actividades en las cuales podamos llegar a acuerdos, metodologías de trabajo y la administración. ¿De qué? De mis recursos, del tiempo, de lo material, de la diversidad, digamos, de agrupar la diversidad, de manejar lo que tenemos a nuestro alcance. Todo ello, todo ello en torno a generar un liderazgo emocional. Les quedo debiendo, pues, o sea, realmente mucha información se las podríamos compartir por internet a través de esta conexión. Podríamos dejar de pronto quizás un correo electrónico en el cual podamos ofrecerla. Y además de eso, pues, sabes, reconocerles que es un tema muy amplio, muy vasto y las habilidades blandas, pues sería un tema largo para otra reunión. Pues me gustaría que en este momento diéramos pie a la participación para que podamos concretar, aportar finalmente. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, agradecerte, Gustavo, por este espacio y quiero darle la oportunidad a don Oscar. Cuéntanos tu pregunta. No, yo no tengo ninguna. A lo contrario, eh, estoy relevando a Gustavo por la información. Creo que se quedó muy corto con la información, ya Sí. que pues es Sí, muy extenso, pero es muy interesante. es un tema ¿Cómo? muy extenso, sí o no, Oscar. Sí, es verdad, es un tema realmente muy vasto que implicaría, pero sí, digamos que nos vayamos de ese espacio con algo muy claro y es que hay necesidad de, de reconocer cuáles son mis fortalezas. Acuérdense que las habilidades de la vida salen de las fortalezas. Y segundo, digamos, en mi caso particular, qué habilidades blandas tengo, porque sí tengo talentos, por supuesto, pero qué habilidades blandas debo desarrollar. En eso sí, digamos que cada uno en su particularidad reconocer qué tiene y qué le falta por desarrollar. Y por supuesto, existirán miles de posibilidades para hacerlo. Pero Pero, la idea es conocer, Gustavo, ¿sí? ¿tienes de pronto algún sitio donde podamos de pronto hacer un test en línea o algo así para saber nuestras debilidades y fortalezas? De pronto, en Pues algún... sí, o sea, directamente la idea es como coger cada una de las, por ejemplo, el autoconocimiento, entonces coger técnicas de cómo podemos autoconocernos y ya serían técnicas. Podría ser una lluvia de ideas, un árbol, digamos, de algunos factores, una ventana de Johari, una, mm, un mapa de la vida. Es decir, de cada una de las habilidades, lo que debemos es, digamos, adquirir técnicas de autoevaluación de habilidades
blandas en este caso. Como les decía, me quedo muy corto porque en realidad es un contexto. Un último Sí, aporte que sí. les puedo decir y es que las habilidades blandas de alguna manera aportan, apoyan y complementan lo que se llaman las competencias. Las competencias siempre tienen tres componentes. El primero tiene que ver con, o tres o cuatro componentes. El primero tiene que ver con el saber, el conocimiento. El segundo tiene que ver con el saber hacer, que son las destrezas, las habilidades. El tercero tiene que ver con el Mm. saber ser, que son las actitudes, y entre las competencias y destrezas y las actitudes, allí intervienen las habilidades blandas para que podamos sentirnos competentes en un ámbito determinado. Entonces, es necesario que cualquier habilidad que queramos desarrollar la complementemos con este tipo de habilidades. Eh, sí, como les decía, quedó corto, pero es que es un tema que se Y puede... ahí creo que, Yo Gustavo, tengo- la pregunta de don Oscar es también una apertura para, dentro de Siempre Ser, tenemos el servicio de la asesoría psicosocial y qué rico que ustedes puedan acceder a él, porque la verdad es que necesitamos tener procesos como seres humanos. Esto que hoy nos comenta, además que fue muy interesante, Gustavo, porque hiciste también todo un recuento de años, ¿cierto? De cómo desde los 80 los 90 en el siglo XX, ¿cierto? O sea, cómo estas habilidades para la vida y las habilidades blandas, y yo quiero resaltar esta necesidad que tenemos de empatía, ¿cierto? De Uh -huh, poder tener ese trabajo en equipo que aporte, ¿sí? Que ahí estoy integrando esas habilidades sociales que las hablabas en las habilidades para la vida, con las habilidades blandas de ser flexibles y uh ajustarnos a -huh. nuevos contextos, dándonos cuenta que somos capaces, ¿cierto? Y amándonos por lo que somos. Y en esa medida, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, creo que ha sido muy interesante. Yo no sé si alguien más quiere como manifestar algo, porque definitivamente yo por aquí me puse a tomar nota, aquí toda juiciosa, escuchando a Gustavo, y de verdad te agradecemos esta intervención, ese espacio. Gracias, Y pues Alejandra. también mencionarles que dentro de Siempre Ser tenemos los servicios psicosociales donde podemos profundizar en cuáles son esas habilidades para Uh la vida -huh. que tenemos, porque a veces no nos esculcamos, no nos intentamos hacernos preguntas y en la medida en que nos hacemos preguntas, pues vamos a ir conociéndonos, vamos a ir calando más en lo profundo. Entonces, una invitación a profundizar, a compartir. Y desde ahí Correcto. también hay talleres. Ahorita, el próximo 23 de noviembre, vamos a tener un evento sobre duelo que se llama Caminando en el Duelo. Entonces están todos cordialmente invitados. Va a ser en Casa Palotti, va a tener un costo de 80.000 pesos. Entonces, qué rico que podamos vincularnos con esos espacios para seguir creciendo en los procesos de salud mental que son tan necesarios y tan oportunos en este momento. No sé si Sí. alguien quiere y tienen preguntas y yo creo que vamos a ir cerrando la sala. O básicamente podemos proponer de pronto algún espacio posible futuro para complementar este tema que es tan vasto. De hecho, hay, digamos, algunos textos, algunos libros que sería interesante desarrollar conjuntamente. Entonces, sería interesante nuevamente tenerlos en este espacio para que ustedes los conozcan, para que se valgan de ellos como herramientas. Por aquí Sandra Entonces, Posada menciona que muchas gracias, Gustavo, Spacial, excelente espacio. Gracias a Siempre Ser gracias. por generar estos espacios de formación para seguir fortaleciendo nuestro desarrollo. Gracias, Sandra. Queremos hacerles una invitación en el chat. Les acabamos de poner también la asistencia y la evaluación para que Gracias. por favor nos colaboren diligenciándola y sigamos en contacto y sigamos en estos espacios de acercamiento para crecer, para fortalecer el ser, que es lo esencial en nosotros los Es seres correcto. humanos. No sé si hay alguien que Muchísimas quiera, gracias. por aquí dice don Oscar, gracias Gustavo. Jimmy, A usted muchas también, don gracias por este Oscar, a espacio tan todos, a valioso. Jimmy. Bueno, no, de todas maneras a ustedes también les agradezco por su presencia
Y, y no, bienvenidos para nuevos espacios que sé que van a ser muy nutritivos, muy constructivos. Bueno, y les agradecemos muchísimo, esperamos que tengan una feliz noche y síganos por YouTube, Siempre Ser, y en redes sociales, @Empresa Siempre Ser en Instagram y en Facebook. Un abrazo, una feliz noche, Muchas muchas gracias. gracias. A ustedes Muchas también. Feliz gracias. noche, Ya, muchas feliz gracias. noche. Bendiciones. Chao, Hasta gracias. luego. Gracias.